Mi madrastra asumió el cargo de directora general interina mientras yo estaba de baja por maternidad y decidió destituirme del puesto. Afirmó que yo era un riesgo para la empresa, pero pronto se dio cuenta de que todo contrato que garantizaba beneficios estaba ligado a mi reputación. Sin otra alternativa, suplicó que regresara, ofreciéndome acciones de la empresa como compensación. Nunca imaginé que mi propia madrastra intentaría arrebatarme la empresa que mi padre construyó con tanto esfuerzo. Carmen entró en nuestras vidas cuando yo tenía 16 años, 3 años después de la muerte de mi madre. En ese momento, admiré cómo conquistó a mi padre con su forma dulce y atenta. Él merecía ser feliz de nuevo, y Carmen parecía ser la persona perfecta, siempre servicial, cariñosa e interesada en nuestra familia. Recuerdo perfectamente el día que llegó a casa por primera vez. Llevaba un vestido azul discreto y traía un pastel de chocolate que había hecho especialmente para nosotros. «Sé que no puedo reemplazar a tu madre», me dijo, abrazándome suavemente, «pero espero que podamos ser amigas». Su suave perfume y su voz tranquila me transmitieron confianza. ¿Cómo podría imaginar que ese era el comienzo de una elaborada manipulación? Mi padre, Alberto, era un hombre íntegro que construyó Constructora Monteiro desde cero. Comenzó como ingeniero de obras y a través de mucho trabajo y dedicación, ganó la confianza de clientes importantes. Me enseñó desde pequeña que el apellido familiar era nuestro bien más preciado. «Elena, en este mercado tu palabra lo es todo», solía decir. «Una vez que pierdes la credibilidad, lo pierdes todo». Carmen mostró interés en el negocio desde el principio de la relación. Participaba en las cenas con clientes, hacía preguntas pertinentes sobre el sector y siempre elogiaba las decisiones de mi padre. Él estaba radiante con su interés. Después de años solo, había encontrado no solo una compañera, sino alguien que compartía su pasión por el trabajo. La boda se celebró 6 meses después de que comenzaran a salir. Fue una ceremonia elegante pero discreta. Carmen llevaba un sencillo vestido color champán y estaba radiante. Ese día, lloré de emoción al ver la felicidad en el rostro de mi padre. Se merecía este nuevo comienzo. Empecé a trabajar en la empresa a los 18 años, primero como pasante, luego asumiendo posiciones gradualmente más importantes. Mi padre insistía en que aprendiera cada aspecto del negocio, desde la obra hasta las negociaciones más complejas. Carmen siempre me animó, dando consejos y celebrando cada pequeño logro mío. «Tienes el mismo brillo en los ojos que tu padre cuando hablas de trabajo», me decía, abrazándome. «Serás una sucesora increíble». La muerte de mi padre fue un golpe devastador. Un infarto fulminante se lo llevó un martes por la tarde, justo después de una reunión importante. Yo tenía 25 años y de repente me vi responsable de todo el legado que él había construido. Carmen fue mi mayor apoyo en ese momento difícil. «Tu padre siempre dijo que naciste para esto», afirmó durante la primera reunión de la junta después del fallecimiento. «Elena tiene el ADN de la empresa corriendo por sus venas. Nadie mejor que ella para asumir la presidencia». Y así sucedió. Asumí el mando de Constructora Monteiro determinada a honrar la memoria de mi padre. Fueron años de trabajo intenso, noches en vela estudiando propuestas, interminables reuniones con clientes y proveedores. Carmen siempre estuvo a mi lado, como consejera y miembro de la junta directiva. En 5 años, transformé la empresa, modernicé procesos, invertí en tecnología, expandí nuestra área de actuación. La facturación se triplicó, mantuvimos los clientes antiguos y conseguimos nuevos contratos importantes. Constructora Monteiro se convirtió en referencia en proyectos sostenibles e innovadores. Fue en ese periodo cuando conocí a Miguel. Presentó un proyecto revolucionario para uno de nuestros emprendimientos más ambiciosos, un complejo comercial totalmente autosostenible. Su creatividad y visión me impresionaron desde el primer momento. Carmen, incluso, fue quien más fomentó nuestra cercanía. «Hacéis una pareja perfecta», comentaba frecuentemente. «Él tiene el mismo brillo en la mirada que tú cuando habla de trabajo». El noviazgo fue rápido e intenso. Miguel era todo lo que siempre soñé. Inteligente, dedicado, cariñoso. Nos casamos en una ceremonia íntima, solo para familiares y amigos cercanos. Carmen organizó cada detalle de la fiesta, eligió las flores, sugirió el catering. «Déjamelo a mí, querida. Ya tienes bastante de qué preocuparte en la empresa», insistió. El embarazo llegó un año después. Fue una sorpresa maravillosa. Estábamos planeando esperar un poco más, pero la vida tenía otros planes. Cuando se lo conté a Carmen, lloró de emoción. «Mi primer nietecito. Tengo que empezar a prepararlo todo». El embarazo transcurrió tranquilo, excepto por mi dificultad para reducir el ritmo de trabajo. Carmen comenzó a aparecer más por la oficina, siempre preocupada por mi bienestar. Insistía en que delegara más responsabilidades, que descansara más. «Elena, tienes que pensar en el bebé ahora»,
decía, masajeando mi espalda. Deja que yo me ocupe de las cosas por aquí. Confías en mí, ¿verdad? Confié. Qué tonta fui. En el 8º mes, empecé a preparar mi baja por maternidad. Carmen asumiría como directora interina. Era lo más lógico, ya que conocía toda la operación y tenía la confianza de la junta. Preparé informes detallados, hice reuniones de transición con cada director, dejé todo minuciosamente organizado. No te preocupes por nada, me aseguró. Céntrate solo en traer a mi nietecita al mundo. Mantendré todo exactamente como lo has dejado. Sofía nació una mañana de primavera, después de 14 horas de parto. Era perfecta, con sus ojitos verdes como los de su padre y pelo oscuro como el mío. Carmen fue la primera en visitar el hospital, trayendo un oso de peluche enorme y lágrimas en los ojos. Las primeras semanas fueron una burbuja de amor y descubrimientos. Entre tomas, cambios de pañal y noches mal dormidas, apenas seguía los correos de la empresa. Carmen me mantenía superficialmente informada, siempre diciendo que todo estaba bajo control. Fue Miguel quien primero notó que algo andaba mal. Una noche, mientras amamantaba a Sofía en la habitación del bebé, entró con una expresión preocupada. «Elena, ¿has visto que Carmen despidió a Roberto?», preguntó, sentándose en el sillón a mi lado. Roberto era nuestro director financiero desde hacía 15 años, persona de total confianza de mi padre. Conocía cada detalle de la operación, cada contrato, cada particularidad de nuestro negocio. ¿Cómo que lo despidió? No puede tomar ese tipo de decisiones sin consultarme, respondí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Parece que hubo una reunión extraordinaria de la junta. Carmen convenció a los otros miembros de que necesitábamos una renovación en la dirección. Dijo que Roberto se resistía a los cambios necesarios. Intenté llamar a Roberto inmediatamente, equilibrando a Sofía en mis brazos mientras marcaba su número. Sonó hasta caer en el buzón de voz. Envié mensajes que fueron vistos e ignorados. Algo iba muy mal. Pasé la noche en vela, amamantando a Sofía y repasando mentalmente los últimos meses. ¿Cómo no vi las señales? Las visitas cada vez más frecuentes de Carmen a la oficina, las reuniones cerradas con otros consejeros, los comentarios sutiles sobre cómo necesitaba descansar y cuidar de la familia. A la mañana siguiente, al revisar mis correos, encontré una notificación oficial del departamento jurídico. Al abrirla, mi mundo se derrumbó. Era un comunicado formalizando mi cese definitivo del cargo de presidenta. ¿El motivo? Incompatibilidad con las nuevas directrices estratégicas de la empresa. Mis manos temblaban mientras leía el documento. ¿Cómo era esto posible? La empresa llevaba mi apellido. Mi padre la construyó desde cero. Carmen no podía simplemente removerme así. ¿O sí podía? Llamé inmediatamente a Carmen, que contestó al tercer tono con una voz extrañamente serena. «Ah, Elena querida, imagino que ya has recibido la notificación», dijo, como si estuviéramos discutiendo el menú de un almuerzo. «No es nada personal, son solo negocios. Estás muy emocional por la maternidad. La empresa necesita un liderazgo fuerte y racional en este momento. ¿Cómo pudiste hacerme esto, después de todo lo que vivimos juntas? Después de toda la confianza que deposité en ti? Querida, eres joven. Tienes una bebé preciosa que criar. Deja que yo me ocupe de la empresa ahora. Tu padre siempre dijo que yo tenía ojo para los negocios, ¿sabes? Además, puedes aprovechar para ser madre a tiempo completo. ¿No es eso lo que todas las mujeres quieren?» Colgué el teléfono sintiendo que mi estómago se revolvía. Sofía empezó a llorar en la habitación de al lado, como si sintiera mi angustia. Miguel me abrazó fuerte mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «No lo conseguirá», susurré, más para mí misma que para él. La empresa solo creció porque construí relaciones sólidas con cada cliente. Confían en mí, no en ella. Cada contrato importante tiene mi marca personal. Aquella noche, mientras mecía a Sofía, empecé a trazar mentalmente cada paso que daría para recuperar lo que era mío por derecho. Carmen había cometido un error grave al subestimarme. Nunca debería haber confundido mi bondad con debilidad. Estaba a punto de descubrir que yo no era solo la hija de Alberto Monteiro, sino una mujer determinada a proteger el legado de su familia. Los días siguientes a mi destitución fueron un torbellino de emociones. Entre el cuidado de Sofía y las noches sin dormir, intentaba entender exactamente qué estaba sucediendo en la empresa. Las llamadas y mensajes a antiguos compañeros quedaban sin respuesta, como si de repente me hubiera convertido en una paria. Fue María, mi antigua secretaria, quien finalmente se atrevió a contactarme. Me citó en una cafetería alejada de la oficina, claramente nerviosa por el encuentro. «Elena, las cosas están muy mal», susurró mientras vigilaba constantemente la entrada del local. «Carmen está desmontando todo lo que construiste.
Ha despedido a casi todo el equipo directivo, trayendo gente nueva, personas sin experiencia en el sector, pero que le deben favores. Mi corazón se encogió al escuchar los nombres de quienes habían sido despedidos. Profesionales competentes que habían dedicado años de sus vidas a la empresa. ¿Qué hay de los proyectos en curso?, pregunté, temiendo la respuesta. Es un caos. El nuevo director financiero no entiende nada de construcción. Está renegociando contratos a la baja, perdiendo clientes importantes. Carmen dice que es necesario para optimizar recursos. Pero todos sabemos que está vaciando las cuentas de la empresa. María sacó discretamente su teléfono y me mostró fotos de documentos. Transferencias sospechosas, contratos modificados, facturas infladas. He estado guardando copias de todo, explicó. Sabía que las necesitarías. Mientras analizaba la información, recordé algo crucial. Todos nuestros principales contratos tenían una cláusula especial, insistencia mía después de un problema años atrás. La empresa se comprometía a mantener el mismo equipo técnico durante toda la obra, y cualquier cambio significativo debía ser aprobado por el cliente. María, ¿los clientes saben de estos cambios en la dirección? Carmen lo ha mantenido en secreto. Les dijo que estabas de baja maternal, pero seguías supervisando todo desde casa. Usa tu firma digital en los documentos. ¿Mi firma? Eso es ilegal, interrumpí, sintiendo que la sangre me hervía. Lo sé, por eso he estado documentando todo. También guardé los correos donde autorizaste el uso de tu firma solo para asuntos rutinarios durante tu baja. Carmen está excediendo esa autorización. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté con Miguel a revisar toda la documentación. Como arquitecto, él entendía perfectamente las implicaciones de los cambios que Carmen estaba haciendo. Está comprometiendo la calidad de las obras, comentó preocupado mientras revisaba los nuevos contratos. Estos recortes en materiales son peligrosos. Si algo sale mal, no voy a permitir que destruya todo lo que mi padre construyó, interrumpí. Necesito contactar a Roberto. Él conoce todos los detalles financieros de la empresa. Encontrar a Roberto no fue fácil. Después de su despido, se había mudado a otra ciudad. Cuando finalmente logré hablar con él por teléfono, su voz sonaba cansada y amarga. Elena, intenté advertirte sobre Carmen, dijo. Desde antes de tu baja, ella ya estaba moviendo sus fichas. Convenció a la junta de que necesitábamos una reestructuración urgente. Usó tu embarazo como excusa, diciendo que estarías demasiado ocupada con el bebé para manejar los cambios necesarios. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, pero ella siempre estaba presente en nuestras reuniones. Y cuando quise hablar contigo en privado, ya era tarde. Me amenazó con arruinar mi reputación si te alertaba. Roberto me explicó que Carmen había estado preparando el terreno durante meses. Había convencido a varios miembros de la Junta de que la empresa necesitaba una dirección más agresiva para enfrentar la competencia. Les prometió resultados rápidos y beneficios extraordinarios. Pero lo peor no es eso, continuó. Descubrí que está desviando fondos de la empresa a través de empresas fantasma, contratos superfacturados, servicios inexistentes. Cuando la confronté con las pruebas, me despidió. ¿Tienes esas pruebas? Tengo copias de todo. Las guardé como seguro, pero no me atreví a usarlas. Carmen tiene contactos poderosos, Elena. Gente que puede hacer la vida imposible a cualquiera que se meta en su camino. Mientras escuchaba a Roberto, un plan comenzaba a formarse en mi mente. Carmen podría tener el control temporal de la empresa, pero yo tenía algo más valioso, la confianza de nuestros clientes más importantes. Roberto, necesito que me envíes toda la documentación que tienes. Voy a necesitar tu ayuda para recuperar la empresa. Es peligroso, Elena. Carmen no se detendrá ante nada. Lo sé, pero tengo algo que ella no tiene. La verdad de mi lado. Y nuestros clientes merecen saber esa verdad. Los días siguientes fueron intensos. Entre alimentar a Sofía y cuidar de ella, dedicaba cada momento libre a analizar documentos y planear mis próximos pasos. Miguel me ayudaba, usando sus contactos en el mundo de la arquitectura para reunir más información sobre los cambios que Carmen estaba implementando. Descubrimos que varios proyectos importantes estaban al borde del colapso. Los recortes en materiales y personal habían comprometido la calidad de las obras. Los nuevos directores, inexpertos y leales solo a Carmen, estaban tomando decisiones técnicas peligrosas. Una noche, mientras revisaba antiguos contratos, recibí una llamada inesperada. Era Jorge Méndez, uno de nuestros clientes más antiguos e importantes. Elena, necesito hablar contigo urgentemente. Su voz sonaba preocupada. Hay algo raro en los informes que estamos recibiendo de la constructora. Los números no cuadran, y los cambios en las especificaciones técnicas me preocupan. Jorge, ¿podemos reunirnos personalmente? Hay cosas que necesitas saber. Claro, mañana a primera hora en mi oficina. Y Elena, tu madrastra no sabe de esta llamada. Esa noche, mientras alimentaba a Sofía antes de dormir, miré a mi pequeña y sentí una determinación renovada. No estaba luchando solo por mí o por el legado de mi padre.
Estaba luchando por su futuro, por la empresa que un día sería suya. Carmen había jugado bien sus cartas, pero había cometido un error fatal: subestimar el poder de las relaciones que yo había construido durante años. Ahora era mi turno de mover mis fichas, y tenía un as bajo la manga que ella nunca esperaría. La reunión con Jorge Méndez sería solo el principio. Carmen estaba a punto de descubrir que había desatado una tormenta que no podría controlar, y yo estaba lista para recuperar lo que era mío por derecho, no importaba el costo. Mientras mecía a Sofía hasta que se durmiera, recordé las palabras de mi padre. En este negocio, tu palabra lo es todo. Carmen había traicionado mi confianza, pero estaba a punto de aprender una lección sobre el verdadero significado de la lealtad y la integridad en los negocios. La mañana de la reunión con Jorge Méndez, me desperté antes del amanecer. Sofía, milagrosamente, había dormido casi toda la noche. La observé dormir plácidamente mientras me preparaba, reuniendo toda la documentación que necesitaría. Miguel me ayudó a organizarla mientras preparaba el café. ¿Estás segura de esto?, preguntó preocupado. Carmen podría tomar represalias. Ya no tengo nada que perder, respondí mientras guardaba los documentos en mi maletín. Además, tengo que pensar en el futuro de Sofía. No puedo permitir que Carmen destruya su herencia. Llegué a la oficina de Jorge media hora antes de lo acordado. Su secretaria, que me conocía desde hace años, me recibió con un abrazo cálido y una mirada preocupada. El señor Méndez la está esperando, susurró, como si temiera ser escuchada. Jorge estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando la ciudad que despertaba. Se giró al oírme entrar y noté que había envejecido años en los últimos meses. Las arrugas en su frente se habían profundizado, y su pelo mostraba más canas de las que recordaba. «Helena», me saludó con afecto genuino. «Te he echado de menos en las reuniones de obra. Carmen dice que estás disfrutando de tu maternidad, pero algo me dice que hay más historia detrás». Durante las siguientes 2 horas, le expliqué todo. Le mostré los documentos que probaban las irregularidades, los cambios en las especificaciones técnicas, las transferencias sospechosas. Jorge escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. «Esto es grave, Helena», dijo finalmente, quitándose las gafas y frotándose los ojos. «Muy grave. Los cambios en los materiales que están usando, si algo sale mal, la responsabilidad civil sería astronómica. Lo sé, por eso necesitaba que lo supieras. Tu proyecto es uno de los más importantes que tenemos, y no podía permitir que tu madrastra lo arruinara», completó. «¿Sabes? Tu padre y yo éramos amigos antes de ser socios. Él siempre decía que serías mejor que él en los negocios». Tenía razón. Jorge se levantó y caminó hacia su caja fuerte. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. Hace 3 semanas, Carmen vino a verme. Quería renegociar los términos de nuestro contrato. Habló de recortes necesarios, de optimización de recursos, pero algo no me cuadraba. Así que pedí a mi equipo técnico que investigara. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme fotografías de las obras. Grietas en estructuras que deberían ser sólidas, materiales de calidad inferior a la especificada, trabajadores sin la cualificación necesaria. Esto no es solo una cuestión de negocios, Helena. Es una cuestión de seguridad pública. Si uno de estos edificios falla, no necesitaba terminar la frase. Ambos sabíamos las consecuencias catastróficas que podría tener. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Jorge. «Tu apoyo y el de otros clientes importantes. Carmen está usando mi firma digital ilegalmente, tomando decisiones sin autorización. Si suficientes clientes exigen una auditoría, la tendrás», interrumpió. «De hecho, ya he estado hablando con otros inversores. No somos los únicos preocupados por los cambios en la constructora». Mientras salía de su oficina, Jorge me detuvo con una última pregunta. «Helena, ¿has considerado las consecuencias personales? Carmen no se quedará de brazos cruzados. Lo sé, pero tengo que hacer esto. Por mi padre, por Sofía, por todos los que confiaron en nosotros». Esa misma tarde, el infierno se desató. Carmen me llamó, furiosa. «¿Qué demonios has estado haciendo?», gritó. «¿Crees que no me enteraría de tu reunión con Jorge Méndez?». «¿Me has estado siguiendo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tengo ojos en todas partes, querida. ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a mí? Soy más fuerte de lo que piensas. Y tú eres más débil de lo que crees, Carmen. Has construido tu poder sobre mentiras. ¿Qué pasará cuando todos descubran la verdad?». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Carmen volvió a hablar, su voz era fría como el hielo. «Cuida a tu bebé, Helena. Sería una pena que algo le pasara mientras estás ocupada jugando a los negocios». La amenaza velada me heló la sangre. Colgué el teléfono con manos temblorosas y llamé inmediatamente a Miguel. «Necesito que recojas a Sofía de la guardería». «Ahora, ¿qué ha pasado? Carmen ha amenazado a nuestra hija».
Miguel llegó a casa una hora después con Sofía. Me contó que había notado un coche desconocido siguiéndolo durante el trayecto. Carmen no estaba bromeando con sus amenazas. Esa noche, mientras acunaba a Sofía, recibí un mensaje de María. Carmen está en crisis. Ha convocado una reunión de emergencia de la Junta para mañana. Jorge Méndez no es el único que está haciendo preguntas incómodas. Mi plan estaba funcionando, pero el precio podría ser más alto de lo que imaginaba. Carmen había demostrado que no tenía límites, que estaba dispuesta a todo para mantener su poder. Miré a mi hija dormida y sentí una mezcla de miedo y determinación. No podía retroceder ahora, pero tampoco podía arriesgar la seguridad de mi familia. Necesitaba un nuevo plan, uno que protegiera a los que amaba mientras exponía la verdad sobre Carmen. Miguel se sentó a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. «No estás sola en esto», susurró. «Encontraremos una manera». En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Soy Roberto. Tengo algo que necesitas ver. Algo que Carmen ha estado ocultando durante años. Incluso a tu padre». Mientras leía el mensaje, sentí que estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Carmen no solo había traicionado mi confianza, había estado jugando un juego mucho más largo y peligroso de lo que imaginaba. Esa misma noche, después de asegurarme de que Sofía dormía profundamente y que Miguel estaba atento a cualquier movimiento sospechoso, me reuní con Roberto en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Había elegido el lugar estratégicamente. Era discreto, pero lo suficientemente público para ser seguro. Roberto parecía nervioso, mirando constantemente sobre su hombro mientras sacaba una carpeta desgastada de su maletín. «He estado guardando esto durante años», dijo en voz baja. «Tu padre me pidió que lo mantuviera seguro, como una especie de seguro». ¿Mi padre? ¿Él sabía algo sobre Carmen? No todo, pero empezó a sospechar hacia el final. ¿Recuerdas su último viaje a Buenos Aires pocas semanas antes de morir? Asentí. Había sido un viaje repentino, y mi padre volvió diferente, más pensativo y preocupado. «No fue un viaje de negocios», continuó Roberto. «Fue a investigar el pasado de Carmen. Había empezado a notar inconsistencias en su historia, pequeños detalles que no cuadraban. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, registros antiguos, recortes de periódicos amarillentos, fotografías descoloridas. La historia que emergía de esos papeles era asombrosa. Carmen Montenegro no era quien decía ser. Su verdadero nombre era María Carmen Ruiz y había estado involucrada en varias estafas empresariales en Argentina. Cambiaba de identidad, se infiltraba en empresas familiares, ganaba la confianza de los propietarios y luego los destruía desde dentro. Tu padre descubrió esto justo antes de morir», explicó Roberto, mostrándome una serie de correos electrónicos. Estaba preparando la documentación para confrontarla, pero entonces el infarto, susurré, sintiendo que mi mundo se tambaleaba. «¿Crees que ella...?» «No puedo probarlo», respondió Roberto rápidamente, «pero el timing es sospechoso. Tu padre era un hombre saludable, se hacía chequeos regulares, y el día que murió, Carmen insistió en prepararle ella misma el café de la mañana. Mi mente viajó a ese día fatal. Carmen había estado inusualmente atenta, insistiendo en cuidar cada detalle. En ese momento lo atribuimos a su amor por mi padre. Pero ahora hay más», continuó Roberto, sacando más documentos. «He estado siguiendo el rastro del dinero que está desviando de la empresa. No está actuando sola. Hay todo un esquema montado. Una red de empresas fantasma que se remonta a años antes de que conociera a tu padre». Los documentos mostraban un patrón claro. Carmen no era una oportunista que había aprovechado mi baja maternal. Era una estafadora profesional que había planeado todo desde el principio, esperando pacientemente el momento adecuado para tomar el control. «¿Por qué no me mostraste esto antes?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. «Porque ella me amenazó», admitió Roberto, su voz quebrándose ligeramente. «No solo a mí, sino a mi familia. Tiene conexiones peligrosas, Elena. Personas que no dudarían en... Un ruido repentino nos hizo saltar a ambos. Era solo un camarero que había dejado caer una bandeja, pero el miedo en los ojos de Roberto era real. «Hay algo más que debes saber», continuó, bajando aún más la voz. «Tu padre cambió su testamento después del viaje a Buenos Aires. Dejó instrucciones específicas sobre la empresa, documentos que Carmen no conoce. Están en una caja de seguridad, pero solo se puede acceder con una combinación específica de requisitos legales». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de requisitos?» «No lo sé exactamente. Tu padre solo me dijo que había dejado las instrucciones con su viejo amigo, el notario Ramírez, pero hace meses que nadie sabe de él. Se jubiló repentinamente poco después de que Carmen tomara el control». Mientras procesaba toda esta información, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Hay un coche sospechoso estacionado frente a la casa. No he dejado a Sofía sola ni un momento. Tengo que irme», dije, comenzando a guardar los documentos.
Ten cuidado, Helena, advirtió Roberto. Carmen es más peligrosa de lo que imaginábamos. Si descubre que sabes esto, ya amenazó a mi hija, respondí, sintiendo una determinación fría crecer en mi interior. No tiene idea de lo peligrosa que puedo ser yo cuando tocan a mi familia. Salí del café por la puerta trasera, como Roberto había sugerido. Mientras conducía de vuelta a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba encontrar al notario Ramírez. Él tenía la clave para desenmascarar a Carmen y recuperar la empresa. Al llegar a casa, encontré a Miguel en el jardín, aparentemente regando las plantas, pero vigilando discretamente el coche sospechoso. Se fue hace 10 minutos, susurró mientras entrábamos. ¿Qué averiguaste? Le conté todo mientras revisábamos juntos la casa, asegurándonos de que nadie hubiera entrado. Sofía seguía durmiendo plácidamente, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Necesito que tú y Sofía se vayan por un tiempo, dije finalmente. No es seguro que estén aquí mientras enfrento a Carmen. No voy a dejarte sola en esto, protestó Miguel. No estaré sola. Pero necesito saber que ustedes están seguros. Carmen no dudará en usar a Sofía para presionarme. Mientras discutíamos los detalles de su partida temporal, recibí otro mensaje. Esta vez era de María. Carmen está eufórica. Acaba de firmar un contrato millonario con un grupo inversor extranjero. Están transfiriendo el primer pago mañana. Ese dinero nunca llegará a la empresa, murmuré, recordando el esquema de empresas fantasma que Roberto me había mostrado. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Carmen. Querida. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. ¿Cenamos juntas mañana? Hay algo importante que quiero discutir contigo, sobre el futuro de la empresa y de Sofía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Carmen estaba jugando su última carta, probablemente preparándose para dar el golpe final. Pero esta vez yo tenía algo que ella no esperaba. La verdad sobre su pasado. Por supuesto, Carmen, respondí, manteniendo mi voz neutral. Será una cena reveladora. Mientras colgaba, miré la foto de mi padre en la pared. Ahora entendía su preocupación en aquellos últimos días, las palabras crípticas que no llegó a explicar. No solo estaba protegiendo la empresa, estaba protegiendo a su familia. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miguel, abrazándome por detrás. No, admití, pero es la única manera. Carmen no se detendrá hasta tener el control total, y ahora sé que es capaz de cualquier cosa para conseguirlo. Esa noche, mientras preparaba los documentos que necesitaría para la cena del día siguiente, recibí un último mensaje. Era de un número desconocido. Soy Ramírez. Sé que estás buscando respuestas. Nos vemos mañana a las 10 en la catedral. Ven sola. El círculo estaba a punto de cerrarse. La verdadera batalla por la empresa de mi padre estaba a punto de comenzar. Y esta vez yo tenía todas las cartas. La mañana amaneció gris y fría, como si el clima presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Me despedí de Miguel y Sofía temprano. Ellos partirían a la casa de campo de sus padres hasta que todo esto terminara. Ver el auto alejarse con mi familia me partió el corazón, pero sabía que era necesario mantenerlos a salvo. La catedral estaba prácticamente vacía cuando llegué, faltando 5 minutos para las 10. Algunas personas mayores rezaban en los bancos delanteros, y un sacristán limpiaba silenciosamente el altar. Me senté en uno de los últimos bancos, como Ramírez había indicado en su segundo mensaje. A las 10 en punto, un hombre mayor se sentó a mi lado. Había envejecido considerablemente desde la última vez que lo vi en el funeral de mi padre, pero sus ojos mantenían la misma agudeza que recordaba. Helena, susurró sin mirarme directamente, fingiendo rezar. Siento mucho haber desaparecido así. Carmen, ella tiene métodos muy persuasivos. ¿Lo amenazó? A mi nieta. Supo exactamente dónde estudiaba, sus horarios, sus rutinas. El mensaje fue claro. Si hablaba, ella sufriría las consecuencias. Ramírez sacó discretamente un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Tu padre sabía que algo así podría pasar. La última vez que lo vi, 2 días antes de morir, me entregó esto. Me hizo jurar que solo te lo daría cuando fuera absolutamente necesario. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta escrita a mano por mi padre y una llave pequeña. Querida Helena, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Carmen eran ciertas. Cometí un error terrible al dejarla entrar en nuestras vidas. Y ahora temo que ese error pueda costarte todo lo que hemos construido. He descubierto cosas sobre su pasado que me horrorizan. No es la primera vez que hace esto. Infiltrarse en una empresa familiar, ganarse la confianza de todos y luego destruirlo todo desde dentro. Hay un patrón, una red compleja de engaños y estafas que se extiende por varios países. La llave que encontrarás con esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Central, número 2547.
Dentro encontrarás todas las pruebas que he recopilado, junto con documentos legales que aseguran tu posición en la empresa. También hay algo más, algo que Carmen ha estado buscando desesperadamente sin saber que lo tengo. Ten cuidado, mi niña. Carmen es más peligrosa de lo que imaginamos. Si mis sospechas son correctas, ella... La carta terminaba abruptamente ahí. Miré a Ramírez, que seguía con la vista fija en el altar. ¿Él murió antes de terminarla?, pregunté en un susurro. Sí, iba a verme al día siguiente para completar algunos trámites legales. Nunca llegó a esa reunión. ¿Cree que Carmen? No tengo pruebas, interrumpió suavemente. Pero tu padre estaba perfectamente sano. Y esa mañana, Carmen insistió en preparar su café personalmente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las piezas empezaban a encajar de una manera terrible. Hay algo más que debes saber, continuó Ramírez. Tu padre modificó su testamento una semana antes de morir. Carmen no lo sabe porque lo hicimos todo en secreto. Según las nuevas cláusulas, si algo le sucedía bajo circunstancias sospechosas, todas sus acciones pasarían directamente a ti, sin posibilidad de que ningún otro accionista las comprara. Pero Carmen ha estado vendiendo acciones ilegalmente. Cada venta que ha hecho es nula. Ella no tiene autoridad legal para hacerlo, aunque haya conseguido engañar a la junta directiva. Mientras procesaba esta información, mi teléfono vibró. Era un mensaje de María. Carmen está eufórica. Acaba de firmar la venta del 30% de las acciones a un grupo inversor extranjero. La transferencia se realiza esta noche. Necesito ir al banco ahora mismo, dije, levantándome. Ten cuidado, advirtió Ramírez. Te están vigilando. Vi un coche sospechoso cuando entraba. Lo sé, pero ya no puedo esperar más. Carmen está a punto de vender ilegalmente una parte importante de la empresa. Salí de la catedral por una puerta lateral, como Ramírez había sugerido. El coche que me seguía era obvio. Un sedán negro con vidrios polarizados. Decidí usar eso a mi favor. Conduje hasta el centro comercial más cercano. Entré por una puerta y salí por otra. Tomé un taxi que me dejó a 2 cuadras del banco y caminé el resto del trayecto mezclándome con la multitud del mediodía. La caja de seguridad contenía exactamente lo que mi padre había prometido. Carpetas llenas de documentos sobre el pasado criminal de Carmen, pruebas de sus estafas anteriores, y algo más, un pendrive y un grupo de fotografías que me dejaron sin aliento. Las fotos mostraban a Carmen, años más joven, con un grupo de personas de aspecto sospechoso. En una de ellas estaba sentada junto a un hombre que reconocí de las noticias, Antonio Vega, un conocido estafador internacional que había sido arrestado el año anterior. El pendrive contenía algo aún más valioso, documentos digitales que probaban que Carmen había estado planificando el asalto a nuestra empresa desde antes de conocer a mi padre. Había correos electrónicos, transferencias bancarias, todo un rastro digital de su verdadera identidad y sus intenciones. Mientras guardaba todo en mi maletín, recibí otro mensaje de María. Carmen está preguntando por ti. Quiere confirmar la cena de esta noche. Le respondí rápidamente. Dile que ahí estaré. 8 p.m. como acordamos. Las siguientes horas las pasé preparando mi estrategia. Hice copias de todos los documentos y las envié a lugares seguros. Me reuní con Jorge Méndez y otros 2 clientes importantes, mostrándoles pruebas selectas de las irregularidades de Carmen. Esto es dinamita pura, comentó Jorge después de revisar los documentos. ¿Qué necesitas de nosotros? Que estén preparados. Cuando confronte a Carmen esta noche, necesito que todos los clientes importantes presenten simultáneamente una solicitud de auditoría externa. Eso congelará temporalmente todas las operaciones financieras de la empresa. Cuenta con ello, aseguró Jorge. Ya he hablado con varios otros clientes. Todos están preocupados por los cambios que Carmen ha estado haciendo. A las 7:30 p.m. me dirigí al restaurante donde había citado a Carmen. Era un lugar elegante en el último piso de un edificio histórico, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Carmen lo había elegido, por supuesto, probablemente pensando que el ambiente público la protegería de cualquier escándalo. Llegué primero y elegí una mesa estratégica, desde donde podía ver tanto la entrada principal como la de servicio. Carmen llegó puntualmente a las 8, vestida elegantemente de negro, como si fuera a un funeral, quizás el suyo propio. Elena, querida, me saludó con ese tono dulce que ahora me provocaba náuseas. Qué bueno que hayas venido, tenemos tanto de qué hablar. Sí, Carmen, definitivamente tenemos mucho que discutir. El mesero nos sirvió vino. Carmen tomó un sorbo, estudiándome por encima de su copa. ¿Sabes? He estado pensando, comenzó con voz melosa. Quizás fui muy dura contigo. Después de todo, eres la hija de Alberto. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo? Podrías volver a la empresa como vicepresidenta. Trabajaríamos juntas, como una verdadera familia, como la familia que éramos cuando envenenaste a mi padre. La copa de Carmen se detuvo a medio camino de sus labios. Por un momento,
Un destello de algo. ¿Miedo? ¿Sorpresa? Cruzó su rostro, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué estás hablando, querida. La muerte de Alberto fue una tragedia natural, el estrés del trabajo. Ahórrate el teatro, Carmen. O debería decir, María Carmen Ruiz, esta vez. La sorpresa en su rostro fue innegable. Palideciendo visiblemente, dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Quién me lo dijo? Mi padre. O más bien, las pruebas que dejó antes de que lo asesinaras. Abrí mi maletín y comencé a colocar documentos sobre la mesa. Fotos, registros, correos electrónicos, la evidencia de su verdadera identidad y sus crímenes anteriores. Sabía que tramabas algo, continué. Dejó todo preparado, incluyendo un testamento que invalida cada una de las ventas de acciones que has hecho. Por cierto, ¿cómo vas a explicar a tus compradores extranjeros que les vendiste acciones que no te pertenecían? Carmen se recuperó rápidamente, su rostro transformándose en una máscara de fría calculación. Impresionante, dijo, reclinándose en su silla. Realmente eres la hija de tu padre, tan meticulosa, tan preparada, pero cometes su mismo error, subestimar lo que estoy dispuesta a hacer para ganar. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Está todo listo? Bien, procedan. ¿Qué has hecho?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Digamos que mientras tú jugabas al detective, yo me ocupaba de los detalles prácticos. En este momento, varios documentos están siendo descubiertos en tu oficina. Documentos que prueban que has estado desviando fondos de la empresa durante años. Muy convincentes. Debo decir, incluso tienen tu firma digital. Nadie creerá... ¿No? Los mismos documentos muestran que usaste ese dinero para pagar sobornos, asegurar contratos de manera ilegal. Tu firma está en todo, Helena, y las transferencias pueden rastrearse hasta cuentas a tu nombre. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Carmen había preparado todo meticulosamente, tendiendo una trampa que podría destruir no solo mi reputación, sino también mi libertad. Es tu palabra contra la mía, dije, manteniendo la calma. Y tengo pruebas de tus crímenes anteriores. ¿Las tienes?, sonrió con malicia. Revisa tu maletín. Con un escalofrío, abrí el maletín. Los documentos originales habían desaparecido, reemplazados por papeles en blanco. Solo entonces noté al mesero que nos había servido el vino, desapareciendo discretamente por la puerta de servicio. Como dije, continuó Carmen, levantándose, siempre voy un paso adelante. Fue un placer cenar contigo, querida. Te sugiero que uses las próximas horas para preparar tu defensa legal. La vas a necesitar. Mientras la veía alejarse, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Carmen era buena, pero había cometido un error fatal: asumir que yo jugaría según sus reglas. Carmen, la llamé cuando estaba a punto de salir. Se detuvo y se giró, curiosa por mi tono tranquilo. Sí, querida, deberías revisar tu teléfono. Creo que tienes varios mensajes urgentes esperando. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Al revisarlo, su rostro perdió todo color. Los documentos que había robado de mi maletín eran copias. Las originales estaban seguras, y en ese preciso momento estaban siendo entregadas a la policía, la prensa y cada miembro de la junta directiva. Pero eso no era todo. Por cierto, añadí mientras me levantaba, esta conversación ha sido muy reveladora, especialmente la parte donde prácticamente confesaste el asesinato de mi padre y admitiste haber falsificado documentos para incriminarme. Señalé discretamente el broche en mi solapa, un regalo que Miguel me había dado esa mañana, una pequeña cámara, transmitiendo en vivo a múltiples destinatarios. Carmen se dejó caer pesadamente en una silla cercana, toda su arrogancia desvaneciéndose mientras las notificaciones seguían llegando a su teléfono. No puedes, susurró. ¿Ganar? Ya lo hice. En este momento, la policía debe estar llegando a la empresa para confiscar los documentos falsos que plantaste. Jorge Méndez y otros clientes importantes han solicitado una auditoría externa, congelando todas las operaciones financieras. Y la junta directiva está convocando una reunión de emergencia después de recibir pruebas de tus actividades criminales. Me incliné sobre la mesa, bajando la voz. Cometiste un error, Carmen. No solo subestimaste lo que estaba dispuesta a hacer para proteger el legado de mi padre, sino que olvidaste la lección más importante que él me enseñó. En este negocio, la reputación lo es todo. El sonido de sirenas policiales comenzó a escucharse, acercándose al restaurante. Carmen miró frenéticamente a su alrededor, buscando una salida. Por cierto, agregué mientras me dirigía a la salida, las puertas están vigiladas, cortesía de algunos viejos amigos de la familia que nunca confiaron en ti. Te sugiero que uses estos últimos minutos de libertad para reflexionar sobre tus errores. Mientras esperaba el ascensor, pude escuchar el momento exacto en que la policía entró al restaurante. Los murmullos de los otros comensales, la voz firme de los oficiales,
el sonido metálico de las esposas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Todo salió según lo planeado. Estamos seguros. Te amo. Sonreí sintiendo por primera vez en meses que podía respirar libremente.